más, capítulo 8, comenzando la lectura en versículo 9. Dice así, perdón por la tos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En este punto que Pablo está desarrollando, que hemos visto ya varias semanas, está enfatizando uno de los temas, es la realidad de que somos de Cristo, de que el Espíritu de Dios está en nosotros, que somos morada de Dios en el Espíritu. Hay ciertas cosas que son claras manifestaciones de eso. Una de ellas es, primeramente, obviamente, su presencia. Pablo lo dice aquí, versículo 9 al final, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La pregunta es cómo saber si tenemos el Espíritu de Cristo. Sigue desarrollando esto Pablo aquí en versículo 14, que comenzamos la semana pasada a introducir, porque todos los que son guiados, este verbo está en un pasivo para nosotros, que significa que el que lo está haciendo es Dios, no nosotros. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Esta es la segunda vez que aparece esta palabra en Romanos. Dijimos que aparece primero en Romanos 2, versículo 4. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Lo que hace el apóstol aquí es marcar una claridad en cuanto a pertenencia. En cuanto a ser parte de la familia de Dios, Efesios capítulo 3. Que vuelvo a decir, a veces lo tomamos con ligereza esto, pero la Biblia nos dice que es la demostración, una de las demostraciones, del amor más grande del Padre. 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Es un poder otorgado por Dios. Dice la Biblia en Juan 1, versículo 12, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una distinción simple. O sos hijo de Satanás, hijo de tinieblas, o sos hijo de luz, hijos de Dios. Solo hay dos padres en el mundo. O estás bajo un padre o el otro. Cristo dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, o tenés un padre que es Dios, y no porque fuiste creado por él, es tu padre. Una de las grandes equivocaciones en el mundo presente es que porque somos criatura de Dios, Él es nuestro Padre. La Biblia dice que Él es nuestro Creador. Padre es de aquellos que han llegado al conocimiento de Cristo. Cristo vino para revelar a su Padre, específicamente a estos 11 discípulos, porque uno de ellos no era. Y la Biblia dice en Juan 17, cuando está llegando al final de su ministerio, les he dado a conocer tu nombre. ¿Y qué nombre era ese? Era el nombre del Padre. Una relación que cuando les enseña a orar, dice oraréis de esta forma, Padre nuestro que estás en los cielos.
O sea, una relación íntima, la cual introduce el Espíritu de Dios en la relación de hijos. Porque el versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Esa palabra adopción es la palabra griega con dos palabras que significa poner como hijo. O sea, poner en la casa del Padre como hijo. Y dijimos, la palabra hijo que está introducida acá es la palabra huios, que es hijo adulto, diferente a la palabra teknon, que es la palabra hijo pequeño, un infante. Dice, si habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, y vuelvo a citar esto, por el cual clamamos, una de las manifestaciones inmediatas de un hijo de Dios es su dependencia en Dios, en su Padre. Es la introducción a esta verdad tan gloriosa que Hebreos nos da casi todo el discurso sobre eso. Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto de su carne, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente, dice la Escritura. 7 veces Hebreos dice, acerquémonos. Era algo que no era posible en el antiguo pacto. Dios le dijo a Moisés, Dios le dijo a Aarón, solamente entra una vez al año, no te acerques. Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que no se acerque al monte, que si alguien se acercare morirá. Israel tenía el concepto, desde que Moisés se introdujo a la visión de Dios en la zarza ardiendo, cuando Dios le dijo, no te acerques, quita el calzado a tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Siempre hubo esa distancia mantenida por Dios, mientras que ahora, en este nuevo pacto, en esta introducción de gracia, la Escritura nos dice que podemos clamar a Él, venir a cualquier momento, a cualquier hora, no tenemos que pedir audiencia. Se nos abrió un camino nuevo al lugar santísimo, una introducción al Padre, el poder venir a Él sin temor. La Biblia dice, acerquémonos confiadamente. La palabra confiadamente es la palabra griega con denuedo. Significa sin que las rodillas golpeen la una contra la otra. Significa sin temor. Significa con libertad de expresión. Esa es la palabra griega. Es poder expresar con libertad. Acerquémonos confiadamente, con libertad, con denuedo, al trono no de ira, no de enojo, sino al trono de la gracia, para obtener misericordia y gracia. O sea que tenemos esta introducción como hijos adoptados. Nosotros como padres somos muy diferentes a Dios. Eso lo sabemos. Pensando en Isaías 49, versículo 15, cuando dice Dios, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de tener compasión? Dios dice, quizás ella sí, mas yo no me olvidaré de ti. Te tengo esculpido en la palma de mis manos. Siempre que miro mis manos, me acuerdo de ti. El sacerdote tenía la obligación de llevar los nombres de los hijos de Israel sobre sus hombros y sobre su corazón. Sobre sus hombros que representaban la fuerza que sostenía al pueblo de Israel. Y sobre su corazón el cercano al amor, a la intimidad. Cristo, hablando acerca de eso, introduce los suyos al Padre. Les he dado a conocer tu nombre, pero no para ahí. Dice, y lo daré a conocer aún. O sea, falta mucho para que conozcan. Falta mucho para que entiendan. Falta mucho para que comprendan. Pero en la introducción del Espíritu a la familia, nos dice que es un término de intimidad en el griego. Clamamos Abba Padre. No es un término distante, sino un término íntimo. Pero revela un espíritu de oración. Si no oras en la semana, si no oras nunca, tienes que preguntarte si eres hijo. Porque la Biblia dice que el espíritu de adopción nos ha introducido el clamor por el cual clamamos. Oh, Padre.
El mismo dice, da testimonio a nuestro espíritu, versículo 16. Esto es otra frase muy importante, muy necesaria. El mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Todos los que son guiados son hijos de Dios. Nos introduce a esta relación tan íntima y luego dice que nos da testimonio a nuestro espíritu para consuelo, nuestra confianza nuestra, de que somos hijos de Dios. Y sí, hijos. Como si esto no fuese suficiente. También herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahí ya hay mucho para pensar, pero vamos a ir a la nota esta mañana y seguir el pensamiento. Yo había dejado, quiero volver a la nota donde dejé, y deseo que me tengan un poco de paciencia en esta nota. Comenzando aquí, en Juan 16. El tema es, ¿qué significa ser guiado por el Espíritu de Dios? A esto quiero llevarlos esta mañana. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, y quiero que noten esto, el término de su nombre, no dice el Espíritu Santo, no dice el Consolador. Cristo introduce otro nombre de Él, que es el Espíritu de verdad. Él, hablando del Espíritu de verdad, os guiará lo que Él es, a toda la verdad. ¿Pero de qué está hablando la Escritura aquí? Meramente quiero que piensen un momento, cuando Él venga, el Espíritu de verdad, que cuando estudiamos la Escritura, y cuando estudiamos, por ejemplo, Romanos capítulo 15, dice que vino para mostrar la verdad de Dios, hablando de Cristo. Cristo vino con un propósito, mostrar que su Padre era verdadero, que era verdad. Cuando el Espíritu viene con el mismo Espíritu de verdad. Él os guiará toda la verdad. Y cuando estudiamos el tema verdad, no la hallamos fuera de lo que pertenece a la doctrina de la verdad o la enseñanza que está en las Escrituras. Ya vamos a llegar a eso. Porque no hablará por su propia cuenta. O sea que si una persona dice que está aprendiendo mucho del Espíritu de Dios, no está siendo enseñado por Él. Yo me acuerdo años atrás en la iglesia del norte, donde fui pastor en Estados Unidos, que empecé a enseñar el Espíritu Santo. Me dediqué a eso. Entré a mi estudio para estudiar la doctrina del Espíritu Santo y a enseñársela a la iglesia. Y me di cuenta, lo hacía los miércoles a la noche en reunión de oración, y me di cuenta que cada vez que terminaba de enseñar, enseñaba algo acerca de Cristo. Decía, esto está mal. Yo quise enseñar del Espíritu Santo y estoy enseñando de Cristo. ¿Qué está pasando aquí? Y estaba pasando esto. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Acá hay tanto en esta frase que llevaríamos semanas en simplemente desarrollar esta frase. Todo lo que oyere. Su oído, obviamente, atento a la voz de Cristo. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ya miramos eso. Pero ahora quiero que noten esto. Ahora tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Esto es como Jacob con las ovejas y su hermano. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jacob llegó su hermano Esaú, le dice, déjame que yo voy adelante y vamos llevando las ovejas? Y Jacob le dice a Esaú, no puedo ir, tengo que ir a la marcha de las pequeñas, porque si voy muy rápido con las pequeñas se mueren. Entonces tengo que ir al paso de las ovejas. Hermanos, el único que sabe el paso donde estás tú en tu vida con el Señor es el gran pastor de las ovejas. Y Él sabe
Escuché varias veces predicadores orar esto. Padre, ayúdame a romper el pan en pedacitos tan pequeños que todos puedan comer. Él, dijo Cristo, ahora, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Es como nuestros niños, cuando nacen una pregunta que no es el momento ni el tiempo. Le decimos, no, cambiamos de tema, o cambias de tema a propósito, o los guías a otro lado, porque no lo pueden sobrellevar ahora. Aún si le darías una explicación científica, coherente, te miran con... No entendí nada. ¿Por qué? Porque no tienen el entendimiento para poder sobrellevar eso ahora. Pero Cristo dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, que su cualidad es de maestro. Ahora, Jesús era un tremendo maestro. Podemos decir, la Trinidad es un tremendo maestro. Job habló de él y dijo, ¿quién enseña como Dios? No hay quien enseñe como Dios. Pero la cualidad específica del Espíritu era, os enseñará todas las cosas. Es más, 1 Juan 2, 20 dice, la unción que recibiste de lo alto os enseña todas las cosas. Los medios que utiliza son medios de gracia diferentes. Pero Él sigue siendo el maestro a la iglesia. Puede utilizar un apóstol Pablo, un apóstol Pedro, un apóstol Juan, un Lucas, un Mateo, un Marcos. Puede utilizar diversidad de medios, pero Él sigue siendo el maestro. Él me glorificará, dijo Cristo. Ya lo vimos ahí con la semana pasada. Esto es repasando y una introducción. Porque tomará de lo mío. Perdón. Y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esto dije que tomará de lo mío. Y os lo hará saber. Concentre todo el ministerio del Espíritu Santo en tomando de Cristo y dándolo a la iglesia. O sea que el Espíritu Santo termina siendo un comunicador a la iglesia de Cristo. Por ejemplo, Pablo dijo en Efesios 3:8, a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Quién le estaba enseñando eso? Bueno, yo sé que a veces las analogías no nos parecen todas correctas, pero a mí siempre me gustó la que me decía mi profesor en el Antiguo Testamento de cuando el siervo de Abraham es mandado por Abraham a conseguir una esposa para Isaac. Y entonces lo que hace es, lo manda al siervo y el siervo consigue la esposa y cuando viene camino toma de las riquezas del amo que era Isaac y se lo muestra a la esposa futura de Isaac. Y ella dice, ¿de quién son estos? Son de mi amo. Y mientras van en el camino, les va mostrando riquezas. Y ella va observando las riquezas que antes de llegar a conocer a su amo, ya sabe que es rico. Abraham representa al Padre. El siervo representa al Espíritu. Y Isaac representa a Cristo. Y el siervo lleva las riquezas de Cristo a mostrársela a la esposa. Y mientras viene camino a casa, le va mostrando las riquezas del amo. Y cuando ella llega, ya sabe que es rico. Y cuando está llegando, lo ve de lejos. Había salido al campo a meditar. Estaba diciendo, ¿qué hice? ¿Cómo voy a casar? No, mentira. Salió al campo a meditar y cuando ella lo ve de lejos, le dice al siervo, ¿quién es? Ella dijo, es él. Es él. El que le marcó quién era, el amo, era el siervo. Ella no lo conocía, aparte de él. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Entonces, esto quiero que quede claro, queridos hermanos, esta mañana. Cuando yo leo Romanos 8, versículo 14, y dice, todos los que son guiados
por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. La guía en el Antiguo Testamento no era oscura, tenebrosa, no clara. No, hermanos. Escuchen la guía. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. De día era muy claro, columna. De noche era muy claro, fuego. Se veía. ¿Qué pasaba? Esa columna estaba sobre un lugar, el arca, el templo, el tabernáculo, específicamente el arca del testimonio. Cuando se levantaba, Israel tenía que desarmar campamento y prepararse para caminar. Cuando quedaba, Israel estaba ahí. Los ojos de Israel estaban sobre la columna. Fuego de noche, columna de día. No tuvieron problema de saber la voluntad de Dios. No tuvieron problema porque era bien claro. Cuando Dios decía levanten campamento, la columna se levantaba. Y entonces Israel se preparaba para mover. ¿Dónde nos lleva Dios? No sé. Pero Dios nos está moviendo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios es bien claro. No es oscuro, no es tinieblas. Es más, tenía un profesor en el instituto que siempre me decía, si tenés que tomar una decisión, Colby, y no hay paz, no es del Espíritu de Dios. Pues una de las indicaciones claras que Dios está guiando a ese lugar es llenura de paz. Y tú dices, ¿de dónde viene esa paz? De lo que dice Filipenses 4:6, oración. Ahora, la Escritura es clara. Salmo 78, les guió de día con una nube y toda la noche con resplendor de fuego. Dice Salmo 78:53, lo guió con seguridad. Tú dices, ¿es clara la Escritura esto? Sí, es muy clara. No es que, ¿sabes que no encuentro cómo es el tema de la voluntad de Dios? No estoy seguro qué es lo que Dios quiere. Miren, por años yo luchaba con este tema cuando estaba como pastor, y una de las cosas que luchaba es esto. En Estados Unidos, por años luchaba con el tema de geografía. Porque la mayoría de las creyentes luchan con la voluntad geográfica de Dios. ¿Qué quiere decir? No sé dónde Dios quiere que yo esté, no sé qué quiere que yo esté haciendo, no sé en qué quiere que yo esté ocupado. Pero dice, no estoy seguro cuál es la voluntad de Dios en el área de mi servicio. Queridos hermanos, cada vez que leemos la voluntad de Dios en la Escritura, tiene que ver con algo que Dios quiere que seamos, no donde estemos. Y eso ha sido revelado con claridad. Miramos estos tres pasajes, pero ahora quiero llevarlos a la introducción de esta frase de todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Pero primeramente deseo llevarlos a la nota de John Murray. Escuchen esto. John Murray tenía razón cuando escribió. Escuchen ahora. La actividad del creyente es la evidencia de la actividad del Espíritu. Ahora escuchen lo que sigue. Y la actividad del Espíritu es la causa de la actividad del creyente. Parece ser un trabalengua. Escuchen, la actividad del creyente cuando está haciendo actividades es la evidencia de la actividad del Espíritu en él. Y la actividad del Espíritu es la causa de la actividad del creyente. Está diciendo lo mismo. Lo que está diciendo es, cuando yo veo que tú estás activo en el reino de Dios, es porque Dios está siendo activo en ti. Pablo dijo eso a los Colosenses en el capítulo 1. Lucho conforme a la potencia de Él que trabaja poderosamente en mí. Ahora siga la nota. Si estás tratando de agradar a Dios, es porque el Espíritu está obrando dentro de ti, llevándote a querer y a hacer realmente lo recto. O sea, si tienes deseos de leer, si tienes deseos de orar, si tienes deseos de congregar, si tienes deseos de servir a los santos, si tienes deseos de todos los días considerar alguno de los Alelón, que es la iglesia Marquetrin 5. Saben que hay 90 en el Nuevo Testamento, pero la mayoría son el Alelón del amor. Están repetidos.
Hay uno que no puse. No me pareció necesario poner, pero es el de 1 Corintios 7:5. Y es el alelón de la intimidad. No os neguéis el uno al otro, dice Pablo. Es un síntoma malo en el matrimonio, cuando nos negamos el uno al otro. No lo puse porque en la iglesia no hay ese problema. Pero cuando a veces empieza a suceder y empieza a haber negaciones el uno al otro. Pasó años atrás con mi papá, con un diácono en la iglesia. Cuando fue a la casa, pues le dijeron: Ronaldo, ese hombre es homosexual. Mi padre fue a la casa a hablarle y le dijo: Juan, vos estás predicando en la iglesia. Me dijeron que sos homosexual. Y él le dijo a papá, en ese momento lo miró, le dijo: mira, todos tenemos una, ¿no? Y de repente, de atrás de una pared de machimbre, apareció la mujer, se llama Arcilia. Y Arcilia lo miró a papá y dijo: hace 10 años no me toca. Hace 10 años que no me toca. Se empezó a derrumbar todo, fue expulsado de la iglesia, obviamente. Obviamente, después pasaron unos meses, o no me acuerdo, un año, y Dios le quitó un hijo. Él lo trajo a la iglesia. Él lloró delante de la iglesia diciendo que era una disciplina del Señor. Él nunca se arrepintió de su pecado. Él siguió en su homosexualidad. Fue puesto en la cárcel por molestar a niños una y otra vez. Y cuando mi papá le dijo: ¿cuándo empezaste esto? Dijo: cuando era monaguillo en la iglesia católica, los sacerdotes me enseñaron. O sea, la Escritura muestra en el corazón los deseos, y cuando no están, se manifiestan. Su maldad, dice la Escritura, será descubierta en la congregación. Tarde o temprano, una persona que dice ser y no lo es, se manifiesta. Se ve, salta, se nota, se ve. Un Judas duró 3 años, no más que eso. Estaba ahí en medio del grupo, pero saltó la avaricia, no podía más, su codicia por poca plata, cambió la eternidad por 30 piezas de plata, y esa noche descendió a la oscuridad y las tinieblas y eventualmente al infierno. Pero toda su vida, todo su ministerio, todos sus 3 años fueron cubiertos en ese engaño mentiroso. La palabra Judas Iscariote significa falsa alabanza. Por 3 años, él fue una alabanza falsa, de labios para afuera, nomás, de labios para afuera. Meta a engañar, nada más. No había otra cosa en engaño. Yo dije la semana pasada que esto de ser guiado por el Espíritu de Dios tiene que ver con Romanos 8:1, estando en Cristo, tiene que ver con caminar en el Espíritu, en la carne, tiene que ver con ser poseídos del Espíritu de Dios y tiene que ver con hacer morir lo terrenal. Pero escuchen esta nota de Carson, y necesito tomar un minuto para leer esto. Se contrasta aquí con el recordatorio del versículo anterior, 8:13, de la necesidad de hacer morir las malas acciones del cuerpo por el Espíritu. Esto sugiere que el tipo de dirección que el apóstol tiene en mente implica la llamada y la capacitación para vivir una vida piadosa. El único otro lugar donde Pablo habla de la guía del Espíritu es en Gálatas 5:18. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Una afirmación que forma parte de una extensa exhortación a vivir por el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. También en este contexto, la dirección del Espíritu está relacionada con la llamada y el poder para no satisfacer los deseos pecaminosos de la carne. Ahora escuchen esto. La guía del Espíritu en ambos contextos es moral, no vocacional. Estoy siendo guiado por Dios a ir a empezar una iglesia allá en Casares, pero ando con la mujer de mi prójimo. Estoy siendo guiado por Dios a ofrendar tanto dinero, pero lo gané robando. Esas cosas no coinciden, no van juntas. Tú puedes decir: estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios,
Como los profetas antiguos, Jehová me envió. Y Dios dice, yo no lo envié. Yo ni sé quién es. Yo no lo envié. Ellos fueron, ellos hablaron, y yo no los envié. Y este es el tema. El liderazgo del Espíritu de Dios es conforme a su naturaleza. Es la santidad. No es ir en la inmoralidad. Un creyente que dice, estoy siendo guiado a empezar una iglesia, pero amo la mujer de mi prójimo. Tiene un problema serio. O sea, no existe eso. Es una contradicción. Es el agua y el aceite. Me di cuenta esta semana, cocinando, que agua no va con el aceite. Yo estaba mirando por YouTube cómo hacer papas, esas doraditas, ¿no? Y entonces estaba mirando en YouTube, me estaba preparando y dice que había que sacarle todo el agua a las papas antes de tirarlo dentro del aceite. Y yo me olvidé. Hizo un bochinche en la sartén. Y yo dije, agua. Agua no va con el aceite. No se mezcla. Estoy aprendiendo. Es significativo que Pablo describe a los creyentes como aquellos que son guiados, pasivos por el Espíritu, indicando que incluso su transformación moral es fundamentalmente obra del Espíritu. Aunque como Pablo ya ha mostrado, los creyentes tienen un papel que desempeñar. Por el Espíritu deben hacer morir las obras de la carne. Bueno, déjenme, ¿dónde empieza a ser guiado por el Espíritu? Número 1. El Espíritu comienza su obra de guiarnos cuando nos ilumina el corazón de nuestras tinieblas, 2 Corintios 4:6. ¿Dónde nace esto? Esto nace en las palabras de Cristo en Juan capítulo 3, cuando dijo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El viento sopla, dijo Cristo, y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel nacido del Espíritu. Ahora, escuchen, yo he notado que la preeminencia en la iluminación es hacia arriba antes de hacia abajo. ¿Qué quiero decir con eso? Que antes que Dios muestre cuán oscuro es tu corazón, necesita contrastarlo con cuán santo es el suyo. Y por eso es que en Isaías 6, Isaías no se vio a sí mismo primero, que yo hubiese dicho hay que mostrarle a Isaías cuán malo es. No, en el año que vi yo al Señor. Y estaba mirando, y estaba escuchando, y todo ese impacto y esa escena empezó a obrar, a mostrarle sus tinieblas. Moisés se vio a la luz del que estaba en la zarza. La visión que tuvo no fue de sí mismo, sino de Dios primero. Josué vio a Dios primero, después a sí mismo. O sea que el comienzo del arrepentimiento del corazón es el hijo pródigo que está volviendo a casa y dice, qué macana me mandé con mi padre. Comienza así, he pecado contra el cielo, primero Dios, después el hombre. O sea que la iluminación de Dios, el Espíritu, es siempre hacia arriba, para vernos a nosotros, verlo a Él como Él es. Y en esa contemplación, Dios me revela como yo soy. Entonces, 2 Corintios 4 dice, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Lo que magnificó las tinieblas no fue las tinieblas. No agarró Dios y dijo, acá hay más tinieblas. Esta es la tiniebla que son. Esto es la tiniebla. No, Dios mandó la luz. Mandó la luz. Es interesante, no sé si lo han probado, está en una pieza, está llena de tinieblas. ¿Cómo sacamos las tinieblas en la noche? ¿Qué tenemos que hacer? Prender la llave. Al prender la llave se prende el fluorescente y ¿qué pasa? ¿Se disipan qué? Se van. Entonces el restante estaba lleno de tinieblas. Prendemos la luz y no hay más tinieblas.
tu corazón vivía en estas tinieblas continuamente. Lo que Dios hizo no es mostrarte cuán pecador eres, sino cuánta luz hay en Él. Cuán iluminado es Dios. Él iluminó el universo y Él mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz para que tú veas no cuán pecador eres, sino cuán gloriosamente santo es Él. Y eso te derrumbó. Fue la luz gloriosa de Cristo en el camino a Damasco que destruyó a Pablo. Una luz más grande que la del sol. No fue cuán pecador era Pablo, sino cuán gloriosamente santo es Cristo, que hizo que sus justicias parecían como trapos de inmundicia. El primer obrar del Espíritu de Dios es iluminar nuestras tinieblas. Hechos 2:37 dice, cuando Pedro estaba predicando, compunge nuestros corazones. Comenzamos a sentir, algo está mal acá. Pero 1 Corintios 14, versículo 24. ¿Alguien lo tiene ahí para leerlo? Lean 1 Corintios 14, 24, 25. No lo noté ahí. Pero fíjense, a ver, parece que no está muy claro. ¿Alguien lo puede leer? 24, 25. Escuchen el texto. Tremendo pasaje. ¿Lo leo? Sí, por favor. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Gracias. Cuando entra una persona que no es creyente a la iglesia, el impacto de la palabra obra en su corazón y la Biblia dice que tiene dos efectos, manifestar y reprender. Cristo habló de reprender en Juan capítulo 3 cuando dijo, y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero manifestar es la palabra iluminar, la palabra griego fotizo, que significa iluminar. Y viene el impío y está en tinieblas y de repente escucha la palabra de Dios y su corazón se ilumina. Y se ilumina y de repente ve todas las manchas, ve todos los pecados, empieza a ver cuán mugriento es y pasa de no decir, bueno, tan mala persona no soy, a ser, soy horrible. Y a medida que vamos creciendo en Cristo, nos vemos cada vez peor. O sea que una persona guiada por el Espíritu de Dios es una persona compungida, es una persona que lo vemos como con los ojos abiertos. Es una persona que está diciendo, como Isaías, ay de mí. Una persona como el publicano está diciendo, sé propicio a mí, pecador. Es una persona que está siendo guiada a verse a sí mismo, a ver a Dios, y ahora Dios manifestando su corazón deplorable. Es una persona que comienza a introducirse a la tristeza del arrepentimiento. La Biblia dice, la tristeza de Dios produce arrepentimiento. La Biblia dice, la tristeza según Dios. Escuche, es la tristeza que Dios tiene con tu andar continuamente, que de repente hace un impacto al Espíritu de Dios. Esa tristeza te la trae al corazón y por primera vez te sientes como José. ¿Cómo haré este gran mal y pecar contra Dios? Es como cuando uno mira a su esposa o mira a su marido en una situación donde fue descubierto, hice algo mal, entras a la casa y lo único que ves es ella o él llorando. Y dice, soné, se descubrió. Y te mira, y vos lo miras, y ella te dice, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué me lo ocultaste? Le has producido tristeza y lo que más te duele es ver esas lágrimas y la tristeza que has causado. Y esa tristeza provoca en tu ser decir, qué daño horrible hace el pecado, qué daño hace todo esto, qué veneno horrible es.
El arrepentimiento es el producto de la tristeza según Dios, que produce arrepentimiento. Esa tristeza afecta tanto mi corazón que digo, qué desastre. Hermano, si yo hubiese sentido la tristeza de Cristo en Getsemaní, cuando empezó a derramar su corazón y le dijo a los discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. O si yo hubiese conocido la tristeza de mi Dios en la creación, cuando dijo, me duele haber hecho al hombre sobre la tierra. Esa tristeza es la que Dios pone en el corazón y uno se siente aborrecible. Mira la tristeza que le estoy causando a Dios. ¿A dónde puedo ir? ¿Qué puedo hacer? Soy un hombre muerto. Merezco el juicio. El Espíritu de Dios nos lleva a ver a Cristo. Cristo dijo en Juan 6:40, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, uno le habla a la gente el Evangelio, no entiende nada, y uno le habla de todos los años, no entiende nada, y de repente uno mira a una persona y dice, estoy viendo. Me acuerdo años atrás cuando Mauro, después de 5 meses de nosotros estar charlando, él capaz no se acuerda de ese momento, vino a casa un día y me miró y me dijo, anoche pasó algo, no sé cómo explicarlo, pero pasó algo. En los primeros meses, 2 meses, me dijo, estoy creyendo en la existencia de Dios. Pero ese día, me acuerdo, Mauro me dijo, no sé qué pasó anoche, pero ahora creo en Cristo. Había sucedido algo entre él y el Espíritu de Dios en esas lecturas que él estaba teniendo. Dios le mostró al Hijo. Nos hace ver al Hijo, nos ilumina nuestros corazones. Me acuerdo del diácono del norte, la iglesia estaba orando para que Dios lo salve. Un caso tan insólito. Era un hombre que era impío en el pueblo, era el hombre de más dinero en el pueblo, y la iglesia oraba intensamente con él porque la mujer de él se congregaba y ella pedía oración todos los miércoles por él. Y los diáconos oraban por él. ¿Sabe qué pasó? Dios, misericordia, lo trajo al conocimiento de Cristo. ¿Y sabe qué pasó con la iglesia? Estaban orando por su salvación, lo echaron de la iglesia. Porque empezó a amar tanto a Cristo más que a ellos. Y él empezó a crecer más que ellos crecían. Y lo de ella era el espíritu de la ley, lo de él era el espíritu de la ley, no la letra de la ley. Y él empezó a crecer, y la iglesia se enojó tanto que lo echaron. Yo me acuerdo. Lo resistían. Un hombre que empezó a creer. Pero cuando los 2 hermanos de él, que eran parte dueño de la empresa, entró al día siguiente y le dijeron, ¿qué pasó? Y mira, lo explico esta promesa. Es como haberle dado vista a un ciego. Antes no veía, ahora veo. ¿Qué ves? Bueno, el cielo es más azul, dice el pasto más verde. El sol brilla más. Veo la obra de Dios. No la veía nunca, ahora la veo. No tenía ojos, ahora veo. Mirad a mí, sed salvos. El Espíritu de Dios en su guiar nos sella, nos bautiza en el cuerpo. Tomamos de su Espíritu, pasamos a ser templo de Dios. Se manifiesta el fruto del Espíritu. Somos enseñados por Él. Recibimos el poder para ministrar del Espíritu. Él comienza a hacer el ministerio de glorificar a su Hijo, tomando de lo de Cristo y los hace saber. Y tú preguntas, ¿cómo se nota eso? ¿Cómo se ve en un creyente que está siendo guiado por el Espíritu? Bueno, primero es que siempre se ve a sí mismo deplorable. Algo que saqué de una nota. Ahora no me acuerdo de quién fue. Lucas, ¿qué hora es? Tenemos a Dios ante nosotros. Dios está detrás de nosotros. Dios está a nuestra derecha, a nuestra izquierda, encima de nosotros, debajo de nosotros, los brazos eternos, y dentro de nosotros. O sea, absolutamente cubiertos. Delante, detrás, encima, debajo. Donde tú mires, Dios está. Yo anoté algunas cositas.
esto no son, ¿cómo poder decirle? Esto no es lo único en la Escritura, son algunas cositas nomás. Saber que somos guiados por el Espíritu de Dios es que somos guiados primeramente a la comunión. Primera de Corintios 1:9 dice, Dios nos llamó a la comunión con su Hijo. No sé cómo ilustrar, es difícil ilustrar esto, pero déjenme darle una tonta ilustración. Si yo me compro un coche nuevo, un Corvette, y lo tengo en el garaje. Había una señora soltera en donde yo era pastor, en el norte, era maestra. Y ella nunca se casó, hasta el día de hoy nunca se casó, debe tener 75 años más o menos. Pero ella tenía un auto guardado en el garaje. Y un día me dice, pastor, me dice, quiero mostrarle mi auto que tengo. Bueno, le dije. Y me llevó al garaje. Y ella tenía un Corvette, para aquellos que conocen. Es un auto deportivo, bien largo de todo un país. Me dije, quiero que lo use. Me dejó usarlo ahí en la ciudad. La ciudad tenía una sola calle. Era un pueblito de 400 personas nomás. Pero ese era en la tierra era su tesoro. Ella me lo quiso mostrar. El tesoro del Espíritu es Cristo. No hay nada en la tierra que Él desea mostrarte. Cuando tú eres guiado por Él, te lleva a su tesoro. Y lo que Él más valora, más aprecia, más estima, es Cristo. No hay nada terrenal que le llame la atención. Y cuando somos guiados por Él, somos guiados a compartir de Cristo, koinonía. Somos guiados a una vida de dependencia en Cristo, 2 Corintios 12. Cuando Cristo le dijo a Pablo, mi gracia es suficiente, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Quién comunica eso a Pablo? El comunicador, que es Cristo, que es el Espíritu. Somos guiados a un sentir de insuficiencia. Pablo dijo en 2 Corintios 3:5, no que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, porque nuestra suficiencia proviene de Dios. Somos guiados a una mente de humildad. Somos guiados a un amor por su palabra. Job dijo, estimé tus palabras más que mi comida necesaria. Es la verdad, no te levantas a la mañana y lo primero que buscas es leer, orar, estar en su presencia porque lo estimas más que otra cosa. No hay otra cosa que supere ese amor. Tú lo amas más que el oro, más dulce que la miel, más preciosa que el oro. David dijo, estimado tu palabra, más que el oro fino. Es más importante que mi comida. Somos guiados a mirar lo eterno y no lo temporal. Si un creyente está todo el tiempo en el trabajo, y el laburo, y ganando esto y haciendo esto, y quiero tener una casa y me quiero comprar ese auto, y todo es temporal, no sos guiado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no guía lo terrenal, a lo momentáneo. Él te está enfocando en lo eterno. Él sabe que esto pasa, que el mundo pasa y sus deseos, que esto es momentáneo. Lo que es eterno es Cristo. Somos guiados a poner los ojos en Jesús, Hebreos 12. Somos guiados a conocer a Cristo, Filipenses 3, 8 al 10. Pablo dijo, y de conocerle, el poder de su resurrección y los padres. Y uno dice, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale Pablo con esto? Pablo lo tiene en su corazón porque el Espíritu de Dios lo está guiando a glorificar a Cristo. Está tomando lo de Cristo y mostrándosele a Pablo. ¿A dónde hay un pasaje que diga eso? Miren, pausa aquí un segundo. Miren, por favor. Ya termino, así que no se preocupen. 1 Corintios capítulo 2. Escuchen esto.
en el versículo 9, dice, antes bien, ¿cómo está escrito? Cosas que ojo no vio, no están en este mundo. Ni oído yo, no están en este mundo. Ni han subido en corazón de hombre. O sea, no importa dónde miremos en este universo, no las podemos observar en este universo. Son las que Dios ha preparado, y conforme al versículo 7, las cuales Dios predestinó cuando antes de los siglos para nuestra gloria. O sea que se prepararon en la eternidad pasada. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre. El cielo, no está hablando del cielo. Está hablando específicamente del tesoro de Cristo en el Evangelio. Y dice, los ojos no lo pueden observar, el oído no lo puede percibir, el corazón no lo puede entender. ¿Quién nos puede enseñar a esto? ¿De dónde viene entonces la enseñanza? Es como la pregunta de Job 28. ¿De dónde viene la sabiduría? ¿Dónde está su fuente? Job dice, la tierra dice no está en mí, el abismo dijo no está en mí, y empezaron a responder todos en la tierra, en mí no está, en mí no está, en mí no está, en mí no está. Entonces, ¿dónde está? ¿Y dónde está el tesoro de eso que no se ve con el ojo, ni se oye con el oído, ni ha entrado al corazón de hombre? Aquí dice el versículo 10, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu es todo lo que escudriña, aún lo profundo de Dios. Esto es lo más profundo en Dios. Y el Espíritu de Dios dice, te quiero mostrar lo más hondo que es Dios. Y lo ha tenido reservado en la eternidad pasada. La creación, eso es una gotita de su grandeza. El Evangelio es el todo de Dios. Y te lo quiero mostrar a través del Espíritu. O sea, que es la introducción. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Y si siguen leyendo, habla acerca de versículo 12. Y nosotros hemos recibido el Espíritu, no recibimos el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Dónde? No en este mundo presente. Eso lo puede conocer cualquiera, sino Dios. Vuelvan a anotar, y cierro acá. Muy necesario que todo surge de un libro que escribió hace años atrás John Piper, llamado Deseando a Dios. Y que luego se creó una página que se llama Desiring God Ministries, o Ministerio Deseando a Dios. ¿De dónde sale Piper con esto? Bueno, como el deseo de Satanás es una realidad de los impíos. Escuchen, el deseo de Satanás, ¿cuál es ese? Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y escuchen ahora lo que dice Cristo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. No hay ningún impío que camina sobre la faz de la tierra que tiene deseos propios. Sus deseos son de otro, de su padre. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Ese es el deseo. ¿Me quieren matar? Es el deseo de vuestro padre. ¿Quieren adulterar? El deseo de vuestro padre. ¿Quieren mentir? El deseo de vuestro padre. ¿Quieren vivir para este siglo presente? El deseo de vuestro padre. ¿Quieren hacerse rico? El deseo de vuestro padre. El deseo de Satanás es envolver al hombre tanto en este mundo que crea que el mundo es todo y no hay más. Y muere creyendo esa mentira. Pero el deseo del Espíritu, ¿dónde lo vemos? Escuchen Gálatas 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el deseo del Espíritu, implícito en el pasaje, es contra la carne. Entonces, ¿cuál es el deseo del Espíritu? Bueno, pausamos acá. Vamos a empezar a desarrollar. ¿Cuál es el deseo del Espíritu? Pero me gustaría hacer algo raro esta mañana. Un segundo. Primeramente, déjenme ordenar aquí.
Si me da la voz y si no me da, tengan paciencia. Este himno me vino a la mente cuando estaba estudiando esta semana y lamentablemente no lo puse. No lo sé si lo tenemos en el himnario nuestro. Pero lo que más impacta en este himno es la tercera estrofa. No sé cómo es que su espíritu convence al hombre. Pusieron el deshorror, pero en realidad es pecado. La traducción, pero no se puede poner pecado para poder cantarlo. Ni cómo obra en el corazón creando fe en el Señor. La traducción es mala, pero quiero, si el Señor permite, cantárselo y quiero que escuchen la letra. No sé si va a dejar. No me deja AirPlay. Bueno, entonces vamos a hacer a capela. Lo toco con la guitarra. Sí, tú dando vuelta, no me deja hacerlo. Quiero que lo escuchen nomás. Creo que lo había tocado en re, pero lo voy a tocar en do. No sé por qué la gracia del Señor a mí un día alcanzó, ni sé por qué obró la salvación en un indigno como yo. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé por qué la gracia del Señor en mí Él quiso demostrar, ni sé por qué cuando era pecador por mí su vida vino a dar. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé cómo es que su espíritu convence al hombre de su error, ni cómo obra en el corazón creando fe en el Señor. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé cuándo el Señor regresará, de noche o amanecer, ni sé si por la muerte de pasar o vivo subiré con Él. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. No llevo a nada, pero bueno, es tremenda la letra. En inglés es tremendo. Pero dice, no sé cómo el Espíritu Dios convence al hombre de pecado, trayendo luz adentro, creando fe en Él. Pero yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme. Seguro está hasta el día en que venga Él por mí. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana gloriosa de resurrección. Gracias por poder compartir juntos. Tenemos que el
sigas bendiciendo este día, que nos ayudes, oh Dios, a pensar en lo que significa para cada uno de nosotros ser guiados por el Espíritu de Dios. Se vea un creyente con amor, con intensidad, con pasión, con anhelos por Cristo, con anhelos por la iglesia, con preocupación por la iglesia, con los alelos de la Escritura, deseando orar los unos por los otros, servir los unos por los otros, amar los unos por los otros. No es otra cosa que el Espíritu tomando de Cristo y aplicándolo a la vida de cada uno de nosotros. Te agradecemos, Padre, pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. El Señor le bendiga.